Gracia y paz a todos en este día. Antes de comenzar, mis queridos hermanos, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Proclamemos y que juntos también podamos llevar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a muchos. Bueno, queremos hacer este video para contestar una pregunta, ¿verdad? Y que tengamos un poquito de luz de lo que la Biblia nos enseña para poder responderla. La pregunta es, ¿existen los apóstoles en este tiempo? Y este día trataré de dar respuesta conforme a lo que la Biblia enseña para ser un apóstol de Jesucristo. Pero primero debemos de entender, como creyentes, que nosotros debemos de estar cautivos a lo que la Biblia nos enseña. Que la Escritura para nosotros es la única revelación. No hay revelación fuera de la Biblia. Y que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Entonces, a donde vamos a encontrar estas respuestas es en la palabra de Dios. Así nos lo dice Pedro, ¿verdad? En su segunda carta. Tenemos también la palabra profética más segura. Así de que en base a esto nosotros debemos de rendirnos a lo que ellas nos enseñan, a lo que las Escrituras nos muestran. Vamos a partir de ahí y vamos a responder la pregunta: ¿hay apóstoles hoy? Pero vamos a entender entonces primero qué significa la palabra apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Cualquier persona a la que se le da una encomienda puede ser un apóstol, según la palabra de Dios, porque en la Biblia aparece para referirse tanto a los apóstoles de Jesucristo y también a personas que fueron enviadas con diferentes encomiendas. Entonces, partiendo de eso, vamos a tener que diferenciar, y eso es lo que vamos a aprender a diferenciar entre la palabra apóstol, que significa enviado, y el oficio de apóstol, que son dos cosas diferentes. Entonces, en el oficio de apóstol no hay más de los que Jesús mismo eligió. Y la Biblia se encarga de darnos respuesta y de poner unos requisitos para que estos apóstoles fueran en verdad apóstoles de Jesucristo. Y vamos a tratar la manera de comparar a los apóstoles de Jesucristo con los falsos apóstoles de este tiempo. Uno de los primeros requisitos que los apóstoles tenían que cumplir era que tenían que ser testigos oculares de la resurrección. Y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. ¿Se recuerdan ustedes que en ese momento se está haciendo la elección del sucesor de Judas? Entonces, los discípulos comienzan a preguntarse y a escoger al que debería de ser sucesor de Judas, y ponen estos requisitos a seguir. Dice el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. En esta porción nos da dos requisitos, pero primero vamos a ver el que ellos tenían que ser testigos oculares, ¿verdad? Y eso es lo que los apóstoles dicen en este momento, que tenían que haber comenzado y que tenían que estar también presentes cuando Jesús fue recibido arriba y que sea hecho testigo uno de la resurrección. Entonces, los que cumplían esos requisitos eran dos que estaban ahí, y pues fue escogido Matías, según la lectura que leímos. Entonces, si contestamos la pregunta, los apóstoles de este tiempo, o más bien los falsos apóstoles de este tiempo, cumplen este requisito, ¿qué debemos responder según lo que la Biblia nos muestra? Que no lo cumplen, porque ¿quién ha sido testigo?
de la resurrección de Cristo después de 2000 años. Es ilógico. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hago otra pregunta. ¿Cuántas veces se coloca un fundamento? Un fundamento en una edificación se coloca una sola vez, ¿verdad? Y luego empieza a fabricarse todo el edificio o a elaborarse todo el edificio. Entonces, estos hombres fueron hombres fundamentales. Ellos pusieron la base, ¿verdad? O sea que la iglesia descansa en la base del fundamento de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento de la iglesia. Ahí está edificada. Y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces los apóstoles de hoy no cumplen este requisito. Podemos comparar también su mensaje, ¿verdad? El mensaje de los apóstoles de Jesucristo. ¿Cuál era el centro del mensaje de los apóstoles? El centro del mensaje de los apóstoles era el Evangelio. Ese era el centro, era Jesucristo mismo el centro del mensaje de ellos. Pero el centro del mensaje de los apóstoles de este tiempo, pues ustedes no me van a dejar mentir, es la prosperidad, ¿verdad? Es solo el yo, el recibir algo a cambio. El hecho de que un apóstol pida para él toda la reverencia, pues. Y ni aún los apóstoles de Jesucristo aceptaron adoración. Así de que la Biblia declara que uno de los requisitos es ser testigo ocular del Cristo resucitado. Entonces, debemos de comprender que la palabra de Dios eso nos muestra y debemos nosotros de aceptarlo porque es palabra de Dios como creyentes. Nosotros tenemos que estar cautivos, como dijimos al principio, de lo que ella nos enseña. Otro de los requisitos era que debían de testificar con señales y prodigios. Podemos ver esto en Mateo capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús, ¿verdad? Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿A quiénes les dio la autoridad? A sus 12, para que echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad fue delegada a sus 12 discípulos, dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 1. Y esas señales lo seguían. Vamos a ver también otra referencia en Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo estaba en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Pero notamos anteriormente que la autoridad les ha sido dada a los 12 por Jesucristo mismo. Las señales lo respaldaban. Eso es lo que respaldaba a su apostolado. Podemos recordarnos de la historia del paralítico en el templo, ¿verdad? Los apóstoles le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Y entonces fue hecho. El paralítico caminó y adoraba al Señor. En otra ocasión, ¿se recuerdan ustedes la historia de aquel chico que dormido se cayó y murió? Y también fue resucitado por el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que las señales seguían a los apóstoles. La sombra de Pedro, dice la Biblia, que aún la sombra sanaba a los enfermos. Pero en este tiempo, en esta temporada que que acabamos de pasar y que todavía estamos en este tiempo difícil, en esta pandemia que no ha atacado solo a El Salvador, sino que ha sido a nivel mundial. ¿Qué les parece si uno de ellos, verdad, tan siquiera uno de estos falsos apóstoles, se hubiera parado afuera de su casa
para sanar todos, no, pero al contrario, hasta ellos tuvieron que ocupar mascarilla, ¿verdad? Entonces debemos de reconocer que la palabra de Dios nos muestra los requisitos por los cuales los apóstoles de Jesucristo en realidad sí eran sus apóstoles. Así de que hoy, ¿verdad? Los apóstoles falsos te dicen, ay, es que si no sanaste es porque te falta fe, es que no has creído del todo. El mérito, si te sanas, va a ser de ellos, pero si no te sanas, es culpa tuya. Qué bueno, ¿verdad? Si son inteligentes. Así de que debemos de poner atención a estas enseñanzas. Otro de los requisitos que nosotros podemos ver en la Biblia es que debían de haber sido escogidos personalmente por Jesús. Personalmente llamados por Jesús. Podemos hacernos una vez más la pregunta, los falsos apóstoles de hoy, hermanos, de verdad, sinceramente, con la mano en el corazón, podemos responder que han sido llamados por Jesús para ser llamados apóstoles. Debemos de analizar bien y de dejar que la Biblia en realidad nos guíe y nos enseñe. Los apóstoles de Jesucristo no llegaron por la predicación de otros, porque otras personas les anunciaron el evangelio. No, fue Cristo mismo el que les dijo, Pedro, yo te haré pescador de hombres, ven y sígueme. A Leví le dijo, deja lo que está siguiendo y sígueme. Fue él mismo el que los llamó. Fue el evangelio mismo quien los llamó. Fue el verbo de vida quien les habló para que lo siguieran. En Marcos capítulo 3, versículo 14, la Biblia dice que estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Podemos ver otra referencia en Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Él los escogió personalmente. Vamos notando entonces estos requisitos que debían de cumplir los apóstoles, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado los mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Hechos 1:24, ¿verdad? También podemos tomarlo nosotros. Y dice la Biblia, llorando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos es el escogido. El Señor también lo había escogido. Por eso es que la suerte cayó en Matías, no porque haya sido de suerte, ¿verdad? Sino porque ya el Señor lo había escogido para que fuera el sustituto de Judas. Hechos 10, versículo 41. Podemos buscarlo también y podemos ver lo que la Biblia nos enseña. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Note, hermanos, si nosotros no queremos entender, si nosotros no queremos aceptar lo que la Biblia nos enseña por seguir mandamientos de hombres, entonces estamos mal. Debemos de comprender que la Biblia es la única autoridad que nosotros podemos seguir. Es a la Biblia a la que nosotros debemos de ir para ver si estas cosas son así como los creyentes del libro de los Hechos. Los apóstoles tenían autoridad no solo sobre una iglesia local, ¿verdad? Los apóstoles tenían autoridad sobre toda la iglesia, porque Jesús les había dado esa autoridad. Los falsos apóstoles de hoy tienen autoridad en su iglesia, pero qué peligroso fuera que los apóstoles en realidad de este tiempo, que los falsos apóstoles de este tiempo tuvieran autoridad sobre toda la iglesia. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar el peligro? Que tuvieran autoridad y llegaran a tu iglesia y dijeran, mira, tienes que quitar al pastor porque ya no me parece bien. Entonces, debemos de comprender que los apóstoles de Jesucristo fueron entonces escogidos personalmente por Jesús
para cumplir un mandato establecido por Él mismo. No podemos reconocer ese tipo de autoridad en personas autonombradas apóstoles en este tiempo. Como creyentes, como cristianos evangélicos, es nuestro deber denunciar este tipo de enseñanzas falsas. Si tú estás en una iglesia donde hay un apóstol autonombrado, deberías de huir y buscar una iglesia que predique la sana doctrina. La Biblia no reconoce el oficio de apóstol hoy. Mire, hermano, ¿quiere una fecha? Fue hasta el año 2001 a donde fue el primer nombrado como apóstol en las iglesias evangélicas carismáticas, en la coalición apostólica internacional. Fue hasta ahí que se nombró el primer apóstol, y desde ese tiempo para acá, ¿cuántos apóstoles no hay? Hay un video ahí en YouTube también que ustedes lo pueden ver, que dura alrededor de unos 45 minutos nombrando a el apóstol fulano de tal, al apóstol tal, al apóstol este, al apóstol otro. ¿Cuántos apóstoles? Cientos de apóstoles. Yo me pregunto, estos apóstoles, estos falsos apóstoles, entonces pueden escribir hasta cartas, ¿verdad? Y cambiar también toda la revelación si ellos quisieran. No, hermanos, no podemos aceptar este tipo de enseñanzas adentro de las iglesias cristianas. Debemos de desecharlas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser valientes y a entender que la iglesia debe de volver a las Escrituras. No hay apóstoles en este tiempo. Lo que necesitamos nosotros es volver a las Escrituras. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos falsas fechas de que Cristo viene. No necesitamos falsas profecías. No necesitamos nada de eso, porque tenemos todo en la palabra de Dios. Como leímos al principio, es la palabra profética más segura. Entonces, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Escrituras, nosotros podemos ver que el ministerio apostólico de los 12 llamados y de los que el Señor llamó poco después, fue una sola vez para poner el fundamento de la iglesia. Los apóstoles llegaron hasta que murió el último de ellos. Ya no hay más. Por lo tanto, los apóstoles de este tiempo no son más que falsos maestros que quieren trasquilar a las ovejas del Señor. Tengamos cuidado de caer en este tipo de enseñanzas que la Biblia no aprueba. Debemos de volver a las Escrituras, debemos de estudiar la palabra de Dios a conciencia y poder entonces nosotros rescatar esas doctrinas que han quedado perdidas por mucho tiempo. Volvamos a ese gozo, a la predicación del Evangelio. Eso es lo que debe de hacer la iglesia, predicar a Cristo, al Cristo crucificado, a Cristo que murió, al Cristo que resucitó al tercer día y al Cristo que pronto vuelve por su iglesia. Ese es nuestro deber. Dejemos entonces de un lado las enseñanzas falsas. Volvamos entonces a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de la luz de su palabra. Soy Charmy Gutiérrez para nuestro canal Proclamemos. Compártelo y que sea de mucha bendición para todos. Bendiciones.